Bienvenidos a la charla sobre la Primera Guerra Mundial. Este material es preparado por la coordinadora de estudios sociales, doña Marlene Solórzano, del programa CONET. Primero que todo tenemos que explicar que la Primera Guerra Mundial tuvo como escenario Europa, es decir, los países y las potencias imperialistas europeas van a entrar en un conflicto en el escenario propio de su origen, es decir, el continente europeo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, reconocer las causas y las principales consecuencias. Bueno, ¿cuáles fueron las principales causas de la Primera Guerra Mundial? Uno, el nacionalismo, entendido como aquel donde cada país reivindica la superioridad política, cultural sobre el otro. Ese es un factor que va a ser detonante de la Primera Guerra Mundial. La paz armada, desde finales del siglo XIX y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, las potencias forman bloques. En esos bloques comienzan a proliferar un proceso de armamentismo, es decir, de fortalecimiento de los ejércitos. No había directamente un conflicto, pero las potencias se estaban preparando para una guerra, lo que se denomina la paz armada. La rivalidad imperialista, las potencias europeas tenían intereses desde el siglo XVIII, XIX, en Asia, en África, por dominar territorios e imponer sus objetivos económicos militares. La formación de alianzas previas a la Primera Guerra Mundial y el conflicto en los Balcanes, donde por un lado unos territorios eran apoyados por Francia, Inglaterra, Rusia, y otros apoyados por los imperios centrales, Alemania, Austria, Hungría y Turquía. Entonces era una zona de conflictos donde se manifestaban esas luchas y rivalidades de las potencias imperialistas. Y la causa inmediata, inminente, que va a dar origen al conflicto, pues es la muerte del archiduque Francisco Fernando, el asesinato del heredero al trono, y por tanto va a dar origen a la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. La Gran Guerra podemos nosotros observar acá los territorios que correspondían a cada una de las potencias enfrentadas, los aliados, pues lo que sería Canadá, el Imperio Ruso, los territorios que pertenecían a colonias, en este caso de Inglaterra, de Francia, los imperios centrales, Alemania en rojo, Austria, Hungría, Turquía, y los territorios coloniales en Asia y en África. Los países que inicialmente son neutrales, en el caso de Estados Unidos, que después se va a unir a los aliados para enfrentar a los imperios centrales. La propaganda previa a la Primera Guerra Mundial, reivindicando el nacionalismo y la superioridad de una nación y de otra. En este caso pues tenemos la alianza entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Durante la Primera Guerra Mundial pues vamos a ver por primera vez en la historia de la humanidad el uso de armas químicas. Básicamente van a generar una serie de consecuencias humanas, psicológicas y por supuesto físicas. Luego de la Primera Guerra Mundial pues se va a regular el uso de este armamento. La guerra de trincheras va a ser una de las características propias de la Primera Guerra Mundial, es decir, la guerra de objetivos posesionados específicamente en una zona y el enfrentamiento por posiciones que se van a convertir en una completa carnicería, en una completa pérdida de vidas humanas. A nivel de lo que es la Primera Guerra Mundial vamos a decir que hay consecuencias claves: la destrucción de infraestructura, fundamentalmente en Europa Central, el endeudamiento de muchos países por la guerra. Es decir, la guerra tiene un alto costo económico. Recuerden que la guerra pues conduce a la innovación, al uso de tecnología, de armas. Y una consecuencia económica es que los países europeos luego de la guerra quedan debilitados económica y políticamente. Estados Unidos se va a convertir en la principal potencia imperialista. En términos sociales, hay un cambio en el rol de la mujer, sobre todo que una gran generación de hombres pues tiene que desplazarse a combatir y las mujeres van a jugar un rol importante en el sector productivo. Por supuesto hay efectos y traumas psicológicos de la guerra. La guerra genera un coste social enorme, una gran desigualdad. Hay la aparición de movimientos de izquierda. Veámoslo en Rusia con la revolución bolchevique en 1917, la propia Alemania con el crecimiento del Partido Comunista, de movimientos sindicales y populares producto de cuestionar el imperialismo y las monarquías europeas. Hay un descenso de la natalidad, obviamente, y producto de que hay un desplazamiento de miles de seres humanos a la guerra. Las consecuencias en heridos y mutilados son enormes. Y por supuesto también hay migración de población. Consecuencias políticas: hay un cambio en el mapa de Europa. Los checos y el lado forman Checoslovaquia, surge Yugoslavia,
Hungría se decretó independiente y Austria proclamó también su independencia. Desaparecen las dinastías europeas, la alemana, la austrohúngara y la rusa, como lo mencioné antes con la revolución bolchevique, en el caso de Rusia. En términos territoriales, Alemania pierde sus colonias en África y en Asia. Hay reconstrucción y división de territorios, devolución de regiones, como el caso del territorio que está en disputa entre Alemania y Francia, en la frontera de ambos países. Hay tratados de paz, los más importantes pues son el Tratado de París, Tratado de Versalles. Hay cambios territoriales, hay indemnizaciones, sobre todo a las potencias centrales se les obliga a pagar indemnizaciones producto del costo de la guerra. Y hay sanciones militares en el caso de Alemania. Se crean instancias internacionales para regular los conflictos sociales. Hay un primer intento antes de que la aparición de las Naciones Unidas, lo que sería la Sociedad de Naciones y la Organización Internacional del Trabajo. Veamos acá el mapa de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Antes, pues vemos el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro. Posteriormente vamos a ver a Checoslovaquia, Austria y Hungría. La ampliación de Rumanía, la aparición de Yugoslavia, uniendo a muchos territorios de lo que eran los países de los Balcanes. Polonia, un territorio que se forma a partir de la Unión Soviética y de Alemania. Vemos Prusia, Lituania, Letonia, Estonia, etc. Ven que hay un cambio importante y relevante en el mapa europeo. ¿Cómo viene esto en la prueba de bachillerato? Importante acá. Veamos un ejemplo. Antecedentes del expansionismo europeo es una causa de la Primera Guerra Mundial, la explosión demográfica europea. Dice que hay debilitamiento del nacionalismo, ya acabamos de mencionar más bien que hay un crecimiento del nacionalismo, búsqueda de nuevos mercados y materias primas, realización de viajes ultramarinos en el continente americano, eso es anterior, desde el siglo XVI. Establecimiento de alianzas comerciales entre las potencias europeas, no, es la búsqueda de nuevos mercados y materias primas, que es una causa de ese expansionismo europeo en el siglo XIX, que es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial sucedió una serie de disputas en diferentes países que defendían la autodeterminación de los pueblos que todavía permanecían oprimidos. El texto anterior se define las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El surgimiento de movimientos nacionales que reivindicaban, como ya lo mencioné antes, movimientos políticos, revolucionarios, la independencia, sobre todo en Asia, en África y en la misma Europa, ¿verdad? Vean ustedes donde aparece Polonia y otros territorios, pues logran formar países nuevos.